En este video vamos a estudiar un gráfico que es bien popular, que se llama el histograma. Entonces, un histograma es una representación visual de un diagrama de frecuencias. Entonces nosotros consideramos una muestra x1 hasta xn y suponemos que el rango de los datos, ¿ya? El rango de los datos, ¿ya? Entonces se divide en clases, ¿ya? Vamos a poner en k clases, que las vamos a llamar i sub 1, i sub 2 hasta i sub k, ¿ya? Entonces, para estas clases, ¿ya? Estamos asumiendo que la variable es una variable cuantitativa, que puede ser continua o discreta. Lo que uno define son frecuencias absolutas, ¿ya? Entonces estas son las clases. Y en cada clase tú ves qué cantidad de datos está en la primera clase, en la segunda clase, en la késima clase. Entonces, si aquí hay n1 datos, aquí hay n2 datos, aquí hay nk datos. Entonces, esta es la cantidad de observaciones que hay en el intervalo 1. Cantidad de observaciones que hay en el intervalo 2, cantidad de observaciones que hay en el intervalo k. Entonces, estos se llaman frecuencias absolutas. Y aquí podemos notar rápidamente que la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra es n. O sea, vamos a poner aquí que la suma de todos los n sub i es igual a n. No podemos tener más. Y también lo que hacemos es ver el peso que tiene este estrato en relación al total de los intervalos. Entonces, eso se llama frecuencia relativa. F1, F2 hasta Fk son números entre 0 y 1 que me dan el peso en tanto por 1 de este intervalo. Eso significa que este va a ser, por ejemplo, si tenemos 3 intervalos y este es el 30%, eso va a ser 0,3, ¿ya? Y como las frecuencias están, en el fondo, dando el peso de cada estrato, la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Eso significa entonces que la definición de la frecuencia relativa iésima no es otra cosa que n sub i partido por n, porque es el peso que tiene cada estrato. Entonces, en el fondo, la frecuencia 1 va a ser la frecuencia absoluta partido por n. La frecuencia 2, la frecuencia absoluta partido por n2 partido por n. Y eso significa entonces que esto satisface naturalmente eso. ¿Te das cuenta? Porque esta suma no es otra cosa que la suma de los n sub i partido por n. Este n sale y te queda 1 partido por n por la suma de los n sub i, y tú sabes que la suma de los n sub i es n. Por lo tanto, eso en general es 1. Así que se satisface. Entonces, imagínate, tenemos los intervalos, tenemos las frecuencias absolutas y tenemos las frecuencias relativas asociadas a cada intervalo. Entonces, la definición dice que un histograma es un gráfico de n sub i o f sub i versus i sub i. Es decir, en el eje X lo que tú pones son las clases. En el eje Y lo que tú pones son las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Entonces, si tú quieres ver un caso típico de un histograma, va a ser que tú pones aquí la primera clase, la segunda clase, la tercera clase y todas las clases hasta la última. A esta le llamas entonces i sub 1, i sub 2 y hasta esta i sub k. Entonces en este eje tú pones las clases y acá entonces tú puedes poner f sub i o n sub i dependiendo de lo que tú quieres. Entonces si la variable entonces es continua, tú lo que vas a tener son algunas barritas que puedes graficar y eso te va a dar una idea de cómo se distribuyen los datos por unidad de longitud. Existe una cantidad que es muy conveniente acá, que uno puede graficar en el eje Y, en vez de estas dos cantidades, que es f sub i partido por L, donde L es la longitud de las clases.
Entonces tú asumes que todas las clases tienen la misma longitud. Entonces tú graficas f sub i partido por L versus las clases. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de poner este f sub i partido por L? Bueno, imaginemos que nosotros queremos calcular el área total de estas barritas. Entonces si tú calculas acá, la longitud acá dijimos que iba a ser L, y la longitud de esto va a ser f sub 1 partido por L. Entonces eso es largo por ancho en el rectángulo. Entonces el área total de esto va a ser la suma desde igual 1 hasta acá de todas las áreas. Pero el área va a ser f sub i partido por L. Esta va a ser el área de un rectangulito cualquiera. Entonces como esto se cancela, nos va a quedar simplemente la suma de los f sub i. ¿Y cuánto es la suma de los f sub i? Ya lo vimos, eso vale 1. Entonces esto tiene la conveniencia de que si tú construyes un histograma en que esto va a ser la frecuencia partido por unidad de longitud, esta área total debería ser algo cercano a 1. Entonces si tú te imaginas que existe una curva genérica, ya una curva teórica, que es de esta forma, ¿ya? La gracia es que el área bajo esa curva aproximada debería ser igual a 1. Esta curva teórica la vamos a estudiar más adelante y se llama curva de densidad de probabilidad. ¿Ya? Y va a tener la particularidad de que el área bajo la curva va a ser igual a 1 y eso va a representar una probabilidad. Entonces esa es una característica del histograma. Entonces, para recapitular, el histograma no es otra cosa que un diagrama de frecuencias ya graficado en el plano. Ahora quiero hacer un pequeño ejemplo, bien ilustrativo. Imagínate que tú tienes solamente 3 clases. ¿Ya? Aquí están las clases, entonces, los i sub k, y aquí están las frecuencias absolutas. Entonces tú tienes entre el intervalo 0, 2, 2 al 4, 4 al 6. Y aquí tienes 5 individuos, 10 individuos y 5 individuos. Para calcular las frecuencias relativas, lo que tienes que hacer es, bueno, aquí te das cuenta que se cumple de que la suma de todo eso es el tamaño muestral. Eso es 20. Si quieres calcular el F1, lo que tienes que hacer es N1 partido por 20, de acuerdo a su definición. N1 partido por 20. Es decir, esto me queda un cuarto. N2 partido por 20 me queda un medio. N3 partido por 20 me queda un cuarto. Y eso es todo lo que necesitas entonces para construir un histograma. Si tú quieres construir entonces un histograma de esta forma, en que aquí pones, por ejemplo, la frecuencia relativa y aquí pones las clases, entonces tú graficas esto entre 0 y 2, entre 2 y 4 y 6, y aquí esto es un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1, 3 cuartos, un medio y un cuarto. Entonces el primer rectangulito va a tener altura un cuarto, ese. El segundo va a tener altura un medio. Y el tercero va a tener altura un cuarto. Y ese es un histograma entonces de frecuencias relativas. Adicionalmente a la frecuencia relativa, nosotros podemos definir 2 cantidades más, que son las frecuencias acumuladas. Entonces, la frecuencia acumulada, que tiene un n grande, este es un n grande, absoluta acumulada, hasta la frecuencia i, es la suma de estos n sub k, desde k igual 1 hasta i. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma desde k igual 1 hasta i de los f sub i. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si quieres calcular la primera frecuencia acumulada, entonces tú tienes que sumar, vamos a poner aquí una nueva columna, tienes que sumar las frecuencias absolutas, es decir, la primera es 5. La segunda frecuencia absoluta acumulada tienes que sumar las primeras 2, es decir, esto es 15, y la tercera tienes que sumar las 3, es decir, esto es 20. Eso te genera una nueva columna. Y si quieres generar la columna de las frecuencias relativas acumuladas, tienes que sumar las frecuencias relativas, es decir, hacer lo mismo pero con esta columna. Entonces, si sumas acá, esto es un cuarto porque antes no hay nada, esto entonces es 3 cuartos y finalmente esto es 1. Si estas columnas están bien construidas,
Entonces el total acá, el último elemento tiene que ser el tamaño de la muestra y el último elemento acá tiene que ser igual a 1, porque la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Entonces, esta tabla acá, de esta forma, se llama una tabla de frecuencias. Más adelante vamos a volver a esto, pero lo que quiero ilustrar con esto es que existe un segundo gráfico de frecuencias acumuladas, en que tú ahora lo que graficas, ¿ya? El gráfico de frecuencias acumuladas, lo que graficas es f sub i versus i sub i. Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, para este ejemplo, si tú quisieras calcular el gráfico de frecuencias acumuladas, pones nuevamente los límites del intervalo, 4 y 6, y acá tú vas a poner los mismos límites, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. Entonces aquí vas a poner, por ejemplo, f sub i, grande. Entonces, en la primera parte tú tienes 1/4, significa que tienes un cuadro así. En la segunda parte saltas a 3/4, ahí. Y en la tercera parte tienes 1. Entonces, este siempre tiene que ser un gráfico creciente. El diagrama de las frecuencias acumuladas nunca puede ser un gráfico decreciente. Y existe una línea que uno puede unir con los puntos medios, por ejemplo. Esta línea en la literatura antigua se llamaba ojiva, en los libros muy antiguos. Actualmente a esta línea se le denomina polígono de frecuencias acumuladas. ¿Ya? Polígono de frecuencias acumuladas. ¿Para qué sirve un gráfico de frecuencias acumuladas? Bueno, más adelante vamos a ver que en realidad las variables aleatorias se pueden caracterizar por su función de distribución, y este va a ser un estimador de la función de distribución. Entonces la función subyacente, que es la función de distribución, sirve, por ejemplo, para generar números aleatorios y para caracterizar las variables aleatorias. Por el momento, esto va a ser un estimador que más adelante, cuando estudiemos la generación, por ejemplo, de variables aleatorias, va a tomar bastante sentido.